iglesia un proyecto, podremos llamarlo, que se llama Canasta de Amor. Y ese proyecto consiste en que los hermanos puedan traer desde ¿Estamos listos para la palabra del día de hoy? Abróchese su cinturón porque sé que Dios va a hablar a su vida. Alrededor de 7 años, quiere bendecirlos. Entonces los bendicen de muchas formas. Ellos traen recursos, construyen templos, construyen colegios, construyen albergues, hacen este tipo de labor muy bonita. Y el pastor tuvo la oportunidad de hacer esta conexión porque varios de estos muchachos que traen, porque la mayoría son muchachos, vienen a Colombia y van a colegios y predican la palabra del Señor desde las obras de teatro, desde la música, desde otros recursos alternativos muy chéveres para los jóvenes poder llegar a sus vidas. Y allí en La Vega, gracias a Dios, se abrió la puerta en los colegios que hay en el municipio para que se puedan llevar a estos misioneros. Entonces ya usted se imaginará a los muchachos de los colegios, de las escuelas, felices porque personas de 2 metros de altos, ¿no? Así los gringos, bien monos, ojiazules, ¿sí? Uno con el ojo azul y con el ojo otro verde, así bien grandes, bonitos, llegan a los colegios y comparten sus testimonios y es especial. Pero quiero hacer énfasis en algo. Darren, el misionero que trae a estos misioneros, la mayoría de ellos realmente son personas que vienen de iglesias allá en Estados Unidos, pero que tienen una vida de trabajo. No están dedicados como tal 100% al ministerio, pero son creyentes que quieren tener esa aventura de viajar a otro país y hacer algún tipo de misión. Entonces, por esta característica, eh, cuando él va a traer el grupo, al pastor que los va a recibir en la iglesia, él le da un listado con instrucciones, especialmente de la forma de tratarlos, de sobrellevar a estos misioneros que se traen. Y ya usted entenderá por qué. Entenderá por el tema de la cultura que es totalmente diferente. Sobre todo vienen instrucciones del hospedaje, porque hermanos de la congregación los hospedan en sus casas, y también instrucciones acerca de la alimentación, porque como ya se imaginará usted, pues los gringos no comen gallina, ni sancocho, se pierden de esos manjares. Una vez una hermana hizo una hollada de sancocho para darle a los misioneros, ¿y usted cree que estos benditos comieron? No, no porque sean selectos o porque se sientan mal, no, sino que no es su gastronomía. ¿Estamos de acuerdo? No están acostumbrados a ese tipo de cosas, no por más. También, bueno, las casas que tengan acceso pues a Wi-Fi o a Internet porque ellos deben comunicarse con sus familias. Instrucciones de ese tipo, de la forma en que
era importante tratarles. ¿Está bien? Y yo recuerdo que para ese tiempo, ese primer grupo de misioneros, esa fue mi primera experiencia hablando inglés. Quiero contarle eso, para sentirme muy orgulloso. Le quiero contar que aprendí una sola palabra y con una me defendí. Porque yo era el encargado de llevar a estos personajes, cuando terminaba la jornada de trabajo en el día, a las diferentes casas de los hermanos donde se quedaban, alrededor de 15 a 20 muchachos. Entonces, una palabra me enseñó el misionero que dijera para que ellos me escucharan y supieran que ya era hora de irse. Y era, let's go. Yo decía esa palabra y ellos ya quedaban detrás mío, listos para irse. Yo solo les decía así. Y era interesante el choque de culturas, irse caminando por el pueblo, ellos y ellos con ganas de expresarle a uno cosas y uno también, y que pues el idioma, entonces uno pues usaba el traductor del teléfono y no sé qué, entonces uno un día hacía así y hablaba en inglés y yo dije, ¿qué será lo que quiere este muchacho, hombre? 6, 7 de la noche, cuando entonces él escribió en su celular ahí, tradujo y tengo hambre, era lo que estaba diciendo. Entonces yo le enseñé algo, yo le enseñé español y le dije, mi hermano, le escribí, cuando usted tenga hambre, usted tiene que decir en español, tengo la solitaria. Es lo que usted tiene que decir. Entonces, me acuerdo que ese pelado llegaba muy serio porque él creía que era español de la alta alcurnia, ¿no? Español. Entonces llegaba y decía, tengo la solitaria, decía. Y ya entonces, entonces era que tenía hambre. Y entonces ya sabíamos, ¿ok? Y era interesante el trato, la forma de tratarlos. Cosas que uno no podía hacer porque para ellos era raro o era extraño. Era algo que ellos no sabían. Y en ese orden de ideas, la forma de tratarlos fue interesante. Pero también cuando viví esta situación con ellos, recordé un libro que quiero recomendarle que se llama El poder de las relaciones, que es de John Maxwell. Y este libro habla acerca de lo importante que son las relaciones. Si queremos allí al frente podemos llevar al niño, allá se puede estar. Ah, bueno, vale, no hay lío, no hay problema. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que me preste atención acá, quiero que me preste atención aquí. En ese orden de ideas, este libro habla de algo muy cierto que le pasa a la mayoría de personas. Tiene una frase particular que dice que la gente nunca olvidará la forma en que uno las hizo sentir. Puede que no recuerden lo que se les dijo, las palabras que se les dijo, pero la gente jamás olvidará cómo la hiciste sentir. Nunca olvidará eso. Jamás en la vida lo olvidará. Y yo creo que eso es cierto. Si usted se pone a pensar, muchas personas en nuestra vida han dejado marcas, han dejado laceraciones por tratos que nos han dado. De pronto ni recordamos qué nos dijeron, pero definitivamente no olvidamos cómo nos hicieron sentir. Yo particularmente recuerdo un episodio, donde una vez yendo a un lugar a predicar la palabra en el campo, en La Vega, fuimos con algunos hermanos y nos cogió la noche, 10 de la noche, nos devolvíamos hacia el pueblo. Y veníamos por la vereda en un carro, cuando de repente en una loma, en una subida tremendísima, venía un carro bajando y el carro que venía bajando, apenas vio nuestro carro subiendo, comenzó a hacer cambio de luces, comenzó a cambiar las luces. Y de repente el carro se nos empezó a hacer al frente del carro que nosotros íbamos. Entonces él quiso pues maniobrar, cambiar de carril, pero el carro lo cerraba. Entonces definitivamente llegó un punto donde él tuvo que parar. Cuando para, escuchamos gritos del carro del frente que nos dicen, alto, es la policía, bájese en este momento. Resulta que en ese mismo momento, en la misma vereda, se habían metido personas a robar a una finca. Y nosotros 10 de la noche por ahí, ¿qué pensó la gente? Que nosotros éramos los delincuentes. Entonces definitivamente el apuntarnos con las armas, el vivir ese momento fue terrible para nosotros. Fue tremendísimo. Sentir que lo tratan a uno como algo que uno no es, como un delincuente. Para mí fue, bájale, por favor, no le subas, déjalo así tranquilo. Bájale mucho porque tiene mucho volumen. Fue tremendo poder sentir que le apuntan a uno con un arma y que lo están tratando a uno como lo que uno no es. Yo viví esa experiencia. Entonces, pues no creerás que las palabras son cariños, ¿no? Entonces, de groserías para arriba, de tremendo, la persona que iba conduciendo el carro tiene que detenerse y se queda como en shock, no puede arrancar el carro y el carro comienza
a devolverse y yo le dije, hermano, pilas. Y él, ¿pero qué hago? Y el policía, quieto, no se mueva, no mueva las manos. Y nosotros ahí sin saber qué hacer. Qué susto, pero qué feo, qué fea experiencia. Y seguramente no tan traumática usted también ha vivido. Cuando usted de pronto lo tratan como una persona que no ha dado amor, pero usted sí lo ha dado. O cuando de pronto lo tratan como un irresponsable, pero usted ha sido responsable. Cuando te tratan de una manera en que no deberían tratarte, porque definitivamente tú no eres eso. Y definitivamente yo creo que también esto es una de las dificultades más comunes en las casas y en las familias. ¿Qué es lo que más alegamos las personas a veces? ¿Qué es lo que más alegamos frente a otras? La forma en que nos han tratado, la forma en que nos han hecho sentir. No recordamos lo que nos dijeron, pero no se nos olvida cómo nos trataron. ¿Y qué me dice usted de cuando usted entonces está en el otro lado? Fuiste la persona que trató bien, que trató con amor, con cariño, con respeto, con responsabilidad, pero que la persona que está recibiendo todo eso de ti se siente que tú no la trataste como ella esperaba. Y de pronto hay choques y diferencias por esto. ¿Sabía usted que esto lo vivió el Señor Jesucristo? Le pongo varios ejemplos. El primero, Jesús cuando estaba en el templo, teniendo 12 años, su mamá ese día supo que nunca más podía tratarlo igual. ¿Por qué? Porque le dice, oye Jesús, llevamos 3 días buscándote con tu papá. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabes que en los asuntos de mi qué? ¿De mi padre estoy? Entonces, yo creo que María ese día cayó en cuenta y dijo, este chino no es bobo. Este sabe que no es cualquier pelado de 12 años. Sabe que es el ungido, es el Salvador. Y yo creo que María ese día dijo, yo a Jesús no lo puedo tratar como un niño normal. No sé si me estoy haciendo entender. También le pasó a Jesús con la mujer samaritana. Estaba con la mujer samaritana un día. Y la palabra dice que le pide de beber Jesús a ella y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Y entonces la palabra también dice que Jesús le dice, ay, si tú supieras con quién estás tratando, ¿con quién estás hablando? Tú más bien le pedirías a él que te diera de beber. Ella dice, no, pero no tienes balde para sacarla. Ella hablando de una cosa y Jesús hablando, Jesús queriéndole dar un trato celestial y ella por allá pensando en un balde. Pero también a Jesús le pasó también con los discípulos. Le pasó con los discípulos un día y muchas veces de temas que Jesús quería hablar. Les comparte acerca de su muerte, que va a morir. Y estos no entendieron el mensaje, sino más bien se pusieron a discutir por quién de ellos iba a ser el primero y quién iba a reemplazar el puesto del que se iba a morir, que era Jesús. Entonces, definitivamente, Jesús muchas veces quiso tratar a sus discípulos ya en un nivel más avanzado, pero ellos todavía estaban en párvulos. Y le voy a decir una cosa, qué tremendo es cuando tú das por sentado que una persona es responsable, ejemplo, la vas a tratar desde la responsabilidad, pero resulta que esa persona es irresponsable. Qué tremendo es que cuando uno le delega una tarea a alguien porque uno cree que esa persona es responsable y cuando tú tienes la experiencia de que te das cuenta que esa persona es una irresponsable, ¿cómo defines tratarla ahí en adelante? Aunque no se quiera, aunque uno no quiera, uno lamentablemente muchas veces tiene que definirse ya y empezar a tratar a la gente por sus defectos y no por sus cualidades. No sé a quién le pasó aquí, pero que confiaba en alguien muchísimo y de pronto esa persona defraudó su confianza. Pero entonces tú de pronto todavía te sigues tomando el café con esa persona, sigues compartiendo con ella, pero ya la tratas desde la desconfianza. Ya no la puedes tratar como quisieras haberla tratado. ¿Cuántas veces usted y yo quisimos tratar a una persona desde la madurez? Creímos que era madura y creímos que podíamos de pronto sugerirle o llamarle la atención por cierta situación mala que está haciendo y creímos que era madura, pero le llamaste la atención y tú te ganaste fue un problema. Y entonces tú dices, no, ya con este, yo lo sigo saludando, lo sigo amando, sigo orando por él, pero la verdad me toca tratarlo desde la inmadurez. No le puedo exigir. Yo tengo un amigo, no es tan cercano, pero sí, somos conocidos. Y lamentablemente él vivió el flagelo de lo que es haber estado en las drogas. Y estuvo mucho tiempo en eso. Y lamentablemente por haber consumido tanto, afectó esto
parte de su razonamiento y esta persona no puede entablar una conversación coherente. Entonces, a raíz de esa situación difícil que esta persona vivió, cada vez que pues uno se la encuentra y cuando habla con ella, pues uno le sigue la corriente. Y todos los amigos o personas conocidas que concordamos en conocerlo a él, concordamos en lo mismo. Se encontró con fulanito, sí, ¿y qué tal? No, pues uno le sigue la cuerda. Lamentablemente hay que tratarla desde el defecto. ¿Y a cuántos muchas veces nos toca así? ¿Cuántos de pronto piensan aquí y dicen, no, la manera de sobrellevar a mi esposa es de esta forma? Y lamentablemente no es una cualidad, sino es un defecto. La pregunta es, ¿y a ti y a mí cómo nos tratan? La gente nos trata desde las cualidades, nos trata, uy, mi hermano, te trato desde la responsabilidad porque me has demostrado ser alguien responsable. O lamentablemente me toca tratarte desde la irresponsabilidad porque te di la oportunidad de que fueras responsable, pero demostraste que no lo eres. ¿Cómo te trata la gente? ¿Te trata desde tus defectos? ¿O más bien desde tus cualidades? ¿Por qué le hablo de esto? Le hablo de esto, mi hermano. Escúchame. Porque este tema lo vivió Pablo con una iglesia, la iglesia de Corinto, que quedaba allí en Corinto, la iglesia de Corintios. Y entonces la Biblia dice que Pablo los quería tratar de una manera más avanzada, más responsable, más hermosa, más digna, pero que lamentablemente ellos, porque no querían cambiar, a Pablo le tocaba seguir tratándolos como hacía hace 10, 15, 20 años atrás. Entonces la Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, así. Dice así, quiero que por favor leas esto. Leeré por lo menos en 3 versiones. Y quiero que me ayude a descubrir cómo los quería tratar Pablo, pero cómo le tocó. Leamos en Reina Valera. Dice la palabra. Escuche. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué. Como a espirituales, sino como a qué. Como a niños. Ahora leamos en traducción viviente, en otra versión, como para afianzar el texto. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en qué. Leamos otra versión, NBI. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en qué. Quería tratarlos de una forma, pero le tocó tratarlos de otra. Quería tratar a los hermanos de la iglesia de Corinto como gente espiritual, pero le tocó como carnales, como niños, como infantiles. Y sabe, esto hizo mella en mi corazón y quiero hablarte de esto y te pido que me prestes mucha atención porque este mensaje es no apto para susceptibles. Amén. Quiero decirte algo. Qué triste que Dios en este momento te quisiera estar tratando como una persona espiritual, pero tenga que seguirte tratando como una persona carnal. Y me hice esta pregunta y quiero que tú te la hagas en tu corazón. La forma en que Dios te trata, lo que recibes hoy de Dios, ¿es el trato que Dios desearía darte o es el trato que le toca darte? ¿Será que Dios a ti te quisiera tratar como una persona madura, pero lamentablemente sigue viendo al mismo inmaduro de hace 10 años? Entonces por eso no te ha cambiado la retahíla ni el mensaje. Hablar, dice el pasaje. ¿Será que Dios ha querido hablarte ya de otras cosas, de otros asuntos, contarte otros secretos, avanzar de otra manera contigo? Pero Dios no te ha cambiado el mensaje ni en el devocional, ni en la iglesia, ni te ha cambiado el mensaje en la emisora, sino que siempre escuchas el mismo mensaje porque insiste ser el mismo de hace 10 años, porque insiste ser el mismo carnal de siempre. Y Dios sí que nos puede exigir esto, porque Dios cuando llegó a nuestra vida llegó a cambiarnos. Quiero decirte por si las dudas. Quiero decirte que Dios no llegó a tu vida para que sigas siendo la misma persona pecaminosa de siempre, pero que ahora solo cuenta, pero que ahora solo tiene Dios. Si Dios llegó a tu vida es porque Dios quiere que tú vayas ¿qué? Cambiando, avanzando y que cada día seas más espiritual. No te quiere seguir tratando como carnal toda la vida. Dios no quiere ser
como el pastor nuevo que llegó a una iglesia que le entregaron. Y entonces el primer día que llegó, la gente estaba expectante porque era el pastor nuevo que les iba a pastorear y entonces dio un mensaje. Y la gente expectante a ver cómo predica. El pastor se va, tremendo mensaje se da. Y la gente lo escucha y dice, wow, qué mensaje del nuevo pastor. Gloria a Dios. Dios nos mandó al que era. Segundo domingo, el pastor predicó el mismo mensaje de hacía 8 días. Y la gente dice, wow, el pastor predica muy bien. Ese mensaje que nos lleva predicando por 2 domingos, genial, muy bueno, Dios nos está hablando. Tercer domingo, el pastor predica el mismo mensaje. Entonces la gente ya comenzó como de pronto el pastor esta semana estuvo ocupado recibiendo la iglesia y no tuvo tiempo para preparar. Entonces tuvo que predicar el mismo. Cuarto sábado, domingo, el mismo mensaje. ¿Cómo así? Ya la gente comenzó a marearse. No, espere. O sea, está bien, pastor, ese mensaje está muy lindo que usted da, pero el mismo. Y la gente dice, si en 8 días el pastor predica el mismo mensaje, le llamamos la atención. Tenemos que hablar con él, hacer convocatoria, decirle, pastor, necesitamos hablar con usted. Efectivamente, el pastor predicó el mismo mensaje. La gente cuando quiere hablar con él dice, pastor, ¿por qué predica el mismo mensaje? Y el pastor les dice, hasta que yo no los vea a ustedes haciendo y aplicando el mensaje que les he predicado, no voy a cambiar el mensaje. Y la pregunta es, ¿será que Dios lleva 10 años diciéndote lo mismo? Que ya estás, hasta te sabe a cacho la prédica, ya ni te gusta escuchar predicaciones, porque siempre es lo mismo. ¿No será que el del problema no es el pastor ni Dios? ¿No será que toca seguirte hablando como carnal porque todavía no eres espiritual? ¿No será que todavía te toca hablarte a esa misma persona peleonera, contendora, esa misma persona desafiante, esa misma persona con un carácter débil porque no es ni fuerte? Porque como no has querido cambiar, entonces Dios te quiere tratar como espiritual, te quisiera tratar como una persona distinta, pero ve que no estás listo, porque no has querido. ¿Y por qué no has querido? Porque teniendo un Dios tan grande, ¿cómo no vas a cambiar? Me pregunté eso y vuelvo y pregunto, ¿será que la forma en que Dios me está tratando hoy es la forma en que Él desearía tratarme? Me pregunté eso yo. Dios, sí, yo soy pastor. De pronto vengo del campo, soy pastor hoy, pero Señor, ¿será que estoy quedado? ¿Será que tú me quisieras estar tratando como a otra persona ya distinta, como un pastor un poco más maduro, con más principios, más amable, más paciente? Pero yo sigo siendo el mismo terco y te toca seguir tratando a un carnal cuando quisieras estar tratando a alguien distinto. Señoras y señores, ese es el tema para hoy y lo he titulado así, ¿como a quién te trato? ¿Cómo a quién te trato? ¿Cómo te trato, hermano? ¿Te trato como espiritual o te trato como a carnal? Entonces, Pablo, siguiendo esta línea, habla acerca de lo que es ser espiritual a una iglesia que cree que es espiritual. Porque si notaste tú, el primer versículo dice, hermanos, no le está hablando a neófitos, le está hablando a gente ya cristiana y convertida. Entonces, Corintios es una iglesia que, que aunque practica hábitos espirituales, porque particularmente a veces definimos que una persona es espiritual porque practica hábitos espirituales. Definimos que es espiritual porque ora, porque ayuna, porque lee la Biblia, pero te voy a decir que espiritualidad es más que eso. Espiritualidad es más que ayunar, más que orar y más que leer la Biblia. Incluso es más que congregarse siquiera. Lo que te quiero decir es que Dios desea que seas espiritual más que carnal, aunque tengas luchas, aunque las tengas. En ese orden de ideas, Pablo, siendo un hombre espiritual, habla con autoridad y escribe a una iglesia carnal que se cree espiritual. Una iglesia que aunque tenía dones espirituales, porque no sé si tú sabes, pero la lista de los dones espirituales aparece en las cartas de Corintios. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia de Corintios se movía en los dones espirituales, pero aunque se movía en los dones espirituales, todavía era muy carnal. Entonces Corintios, la iglesia, necesita ver otra cara de lo que es ser espiritual. Lo mismo que usted y yo necesitamos ver otra cara de la espiritualidad y no encasillarnos en que ser espiritual es simplemente orar, ayunar, leer la Biblia. Es mucho más que eso. Y Pablo entonces le habla de esto a la iglesia. Una cosa es ser espiritual, pero se puede ser carnal con hábitos espirituales. Se puede ser carnal con hábitos espirituales.
Entonces, en esta palabra, a continuación, hay algunas cualidades que el apóstol menciona, cualidades de los espirituales. Y yo quisiera que tú no te vayas a encerrar en un concepto errado de lo que es ser espiritual, porque a veces hay muchas personas que odian a los que se creen espirituales y hasta se refieren a ellos con desdén. Se creen muy espiritual. Espiritualidad no tiene nada que ver con esa tajante imagen que muchos hemos recibido por el mal testimonio de muchos que sí se han creído espirituales pero que no lo son. Espiritual, según las palabras de Pablo y según en estos textos, es otra cosa y te las quiero mencionar. Te quiero dar algunas cualidades de espiritual, de una persona espiritual, para que entonces las tengas y te traten como a un espiritual. Y entonces Dios puede avanzar contigo. Entonces, en primer lugar, la primera cualidad que descubro en el pasaje de ser espiritual es tener una madurez clara, ser maduro. El pasaje dice en el versículo 1, le dice, tuve que hablarle como a niños en Cristo, como a personas infantiles, inmaduras. Por lo tanto, todo lo contrario. ¿Qué es ser espiritual? Es ser maduro. Y la madurez debe ser una característica que esté en tu vida. Tú debes ser una persona madura, y no me refiero a madura en años. La madurez no se alcanza solamente con los años, porque a veces sucede así, pero no solamente se es maduro con los años. Se es maduro por disposición en Dios y de Dios, por entender principios en la vida. Y particularmente esto es lo que descubro. Entonces el versículo 2 dice, note esto, Primera de Corintios 3:2. Dice la palabra, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo que más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza que pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Aquí descubro la primera característica o cualidad del maduro, la madurez. Y le voy a decir una cosa, mi hermano. El texto dice que él tiene que hablarle como a niños. No se les puede hablar, dice versículo 1, como a espirituales. Y dígame, si no es terrible hablar con un inmaduro. Qué feo. Yo creo que una de las cosas más feas de las relaciones es hablar con una persona inmadura. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres decirle una cosa, esa persona lo toma por donde no es. Porque cuando tú le quieres explicar algo, esa persona no lo recibe bien. Porque incluso cuando tú le quieres llamar la atención, uno hasta lo piensa, porque lo va a tomar a mal. Tratar con una persona inmadura es lo más feo que hay en el mundo. Porque aunque tú le quieras dar amor, cariño y le quieras expresar tus mejores intenciones, esa persona no te va a recibir lo que tú le estás dando. Y te voy a decir una cosa, mi querido hermano, no malinterpretes las palabras que vienen de parte de Dios. No seas inmaduro. Y sobre todo me refiero a las que a veces no son de nuestro agrado, pero que son necesarias. Cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos quiere corregir, cuando Dios nos quiere llamar la atención. Mucha gente no está lista para eso y se comporta como inmadura cuando Dios lo corrige. Mi pastor querido, mi amado pastor, en estos días nos compartió un meme con una realidad en el grupo de los pastores que él dirige, y la frase decía así: un cristiano amadurado cuando entiende que la corrección no es un ataque, sino es un acto de amor. Y le añadió algo. Dijo así: pero si tú corriges a una persona inmadura, te vuelves el malo de la historia. Y muchas veces, ¿cuántos padres le han tenido que lidiar con esto? Con querer corregir, pero se vuelve usted el malo, porque está tratando con personas que todavía no han alcanzado cierta madurez.
Por eso, mi hermano, Dios desea que tú y yo seamos maduros. Recordemos nuestra vida, verdadera naturaleza en Dios, una naturaleza espiritual, porque venimos y llegamos a los pies de Cristo. Por lo tanto, ahora debería regir esto en nuestra vida. Además, Dios no quiere alimentarte de lo mismo siempre, lo que te mencionaba al inicio. Dios desea darte nuevas cosas a ti. Dios desea darte palabras distintas cada día de tu vida. Pero lamentablemente, porque todavía ve los mismos errores de siempre que no hemos querido cambiar, pues entonces nos sigue dando de la misma medicina. Pero dice el versículo 2, no quiero. Yo quise, dice Pablo, quise darles alimento sólido, pero me tocó darles leche. Me tocó darles de lo mismo, de lo mismo de siempre, porque no han querido avanzar. Maduremos para que Dios nos hable cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso, ¿cuáles eran las actitudes de ellos? Versículo 3, dice el texto, tienen celos, se pelean, tienen divisiones. Unos dicen que unos son de Pablo, otros que son de Apolos. División dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que ustedes se comporten como inmaduros? Está diciendo Pablo. Mi hermano, no te comportes así. No te comportes así. Dios desea que tú crezcas. Dios desea que tú avances. Queridas papitos, si quieren salir un momento con el niño de pronto, si se siente muy encerrado. Ahí está el ejemplo, ¿no?, que estamos hablando. Lo que yo quiero decirles y mencionarles a ustedes es que Dios desea que ustedes en este lugar y yo seamos maduros para Él. Entendamos lo que Él quiere hablarnos. Entendamos lo que Él quiere decirnos. Entendamos sus palabras para que Dios no tenga que decirnos siempre lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? En segundo lugar, mis hermanos, nunca nosotros podemos definir a una persona que es madura por lo que habla. Para que haya madurez se necesita que las palabras y los actos sean armónicos, ¿sí o no? Por eso nunca tú creas que cuando tuviste una conversación amena con alguien y de pronto esa persona dijo conceptos que tú de pronto no conocías y te dejes deslumbrar y digas, wow, qué maduro, este parece que está muy bien centralizado. No, hasta que no lo veas actuar. Porque hay gente que sabe mucho, pero es muy inmadura. Y hasta que con los actos no se armonice lo que se dice, no se sabe si una persona es madura o no es, o no lo es. Y en ese orden de ideas, mi querido hermano, quiero hablarle de esto para pasar al segundo. ¿Recuerda el versículo 4? Donde ellos peleaban porque unos decían ser de Apolos y otros decían ser de ¿quién? ¿Quiénes eran estos dos personajes? Dos líderes de la iglesia. Y unos decían, yo estoy con Apolo, yo estoy con Pablo, y contendían entre ellos. ¿Sabe? Había una competencia. Y le voy a decir una cosa, no seas competitivo porque las competencias no son de Dios. No sé si usted sabía eso. ¿Por qué lo sé? Porque en la competencia siempre hay uno que pierde. Y en Dios nadie debe perder. Por eso tú no trates de defenderte compitiendo a veces, compitiendo a ver quién tiene la razón. Particularmente cuando vivimos esas situaciones injustas donde no es fácil quedarse callado, donde no es fácil dejar que salga de nosotros esa parte que se quiere defender, ¿sí o no? Esa parte que quiere decir, que quiere hablar, que quiere reaccionar. Detente, cállate. Por eso Proverbios nos invita ante las situaciones de contención, quedarnos callados porque Dios nos defiende. Y cuando se hace eso se está haciendo maduro, porque no se está entrando en una competencia de rivalidad verbal, física, para ver quién tiene la razón. No compitas, déjale a Dios las cosas. Madurez. ¿Aló? Lo que Dios tiene para nosotros, nadie nos lo va a poder quitar. Si te pones a competir, te parecerás a un niño. Serás infantil y todo lo que Dios tiene para darte no te lo ha puesto a que lo compitas con otro, porque Dios lo que tiene para ti te lo tiene para dártelo. Tú no tienes que competir las bendiciones con los demás. No sé si estoy siendo claro. En ese orden de ideas, mi querido hermano, lo importante no es correr rápido, sino lo importante es llegar a la meta.
Sé maduro entendiendo esto. ¿Será que tú eres una persona a la que se le puede hablar como espiritual? ¿O será que vas a tomar a pecho lo que se te diga? Eso le pasaba a la iglesia de Corintios. Reitero, qué triste que Dios quisiera hoy hablarnos de otras cosas, pero tenga que seguir insistiendo con carnales que no han querido superarse. Dios hoy quiere hablarnos de esto. Ahora, todos en este lugar, si confiamos en Jesús, vamos a llegar en últimas al mismo lugar que se llama cielo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Para qué competir? ¿Para qué ser inmaduros? ¿Para qué comportarnos como carnales si definitivamente creyendo en Cristo llegaremos al mismo lugar? Mi hermano, esta es la primera cualidad si quieres que te traten como espiritual. Pero hay una segunda. La segunda que identifico es una identidad clara. Notemos por favor un momento el versículo 5. ¿Qué dice? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Por favor, lea conmigo esa primera frase. Nosotros solo somos siervos. Identidad clara. ¿Solo somos qué? No nos tengan a uno más que al otro. No digan yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, porque en últimas estos dos señores, Pablo y Apolos, dice Pablo, nosotros somos simples servidores. ¿Qué tiene Pablo claro? Su identidad. Y una persona que es verdaderamente espiritual tiene clara quién es. Aló, en ese orden de ideas, mi querido hermano, Pablo siempre cuando se presenta en la mayoría de cartas, siempre tiene una estima correcta de sí mismo y se presenta como esclavo. Dice, yo esclavo del Señor, porque quiero decirte que esa palabra siervo en griego es doulos, que significa esclavo, y particularmente no es cualquier esclavo. La palabra doulos en la Biblia hace referencia a los tiempos antiguos. En las embarcaciones habían varios pisos y particularmente habían dos tipos de remadores. El remador de más abajo del primer piso, que estaba más cerca al agua, y los remadores de más alto nivel que estaban en el segundo piso. Los esclavos de menos valor eran enviados al primer piso. Con eso, si se hunde el barco, los primeros en ahogarse, ¿en quiénes son? Ellos. Cuando él usa doulos, somos los esclavos que reman más abajo, somos los que más abajo estamos. ¿Qué tiene clara Pablo en su vida? Su identidad. Sabe que no puede pensar más de sí mismo, ni tampoco menos de sí mismo. Sabe quién es. Y una de las características o cualidades que te hará espiritual es eso, saber quién eres. No tienes que estar defendiendo títulos, no tienes que estar defendiendo cosas, porque Dios te defenderá si tú tienes claro quién eres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo siempre se llamó a sí mismo, como te dije, siervo y esclavo. ¿Y por qué? Porque en palabras castizas, otro título que no sea el de siervos o de esclavos delante de Jesucristo, la verdad nos va a desentonar. No vamos a quedar muy bien. Por esa razón es que en el cielo, ¿qué hay? ¿Qué título hay en el cielo para las personas? Siervos, buen siervo fiel. Buen siervo fiel. ¿En lo poco fuiste fiel? ¿Qué títulos hay en el cielo? No hay doctores, hay siervos. Y si en el lugar más especial del mundo, esa es la identidad que Dios nos da, ¿por qué creernos más o por qué creernos menos? Porque también hay una identidad muy linda en este pasaje que Dios nos quiere enseñar, y es que no se nos olvide que somos sus hijos. Somos siervos suyos y indignamente Él nos ha querido llamar hijos. Y una persona que sabe quién es delante del Señor, escúcheme, una persona que sabe quién es delante del Señor nunca pensará de sí mismo más de lo que tiene que pensar. Es más, una persona que tiene su identidad clara en Dios sabe que debe desconfiar de su carne. ¿Sí o no? Sabe que no se puede confiar de sí mismo porque ese confiarse en sí mismo puede fallar en cualquier momento. Además, el Señor quiere llevarnos a que realmente valoremos lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Por eso Dios, por si no lo sabes o te lo recuerdo, Dios desde el día en que te alcanzó te quiere llevar camino a que seas más espiritual, no a que seas más carnal o el mismo carnal de siempre. Dios te quiere tratar diferente.
te quiere dar otro tipo de tratos. Por eso, mi querido hermano, nunca se le olvide que toda vaca, sí señor, fue ternera un día. Nunca se le olvide de dónde Dios lo sacó. Nunca se le olvide de dónde Dios lo levantó. Identidad clara, una identidad clara en Dios me da incluso una posición clara frente a las situaciones que debo enfrentar. Porque soy hijo, porque sé que Él me defenderá. Y le voy a decir esto, no es fácil hacer eso. No es fácil no salirse de los chiros. ¿O solo me pasa a mí? Mi hermano, en ese orden de ideas, pero hay algo más. Versículo 6. Yo planté la semilla en sus corazones. Y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo ¿qué? Entonces, Pablo plantó, Apolos regó, pero ¿quién dio el crecimiento? Dios. Y de versículo 7, dice la palabra, no importa ni quién plantó ni quién regó. ¿Quién es el que importa? Dios, que es el que hace crecer. Identidad clara. Una persona que tiene su identidad clara sabe que toda la gloria y la honra se la lleva siempre ¿quién? El Señor. Pablo está diciendo, ustedes por qué dicen que son me siguen a mí que planté o a Apolos que regó. Ninguno de los dos es más importante. Aquí el importante es Dios. Identidad clara. Por eso a veces es un peligro ser inmaduro y cosechar buenos frutos, porque puede llegarse muy fácil a la vanagloria. Glorificarse uno por los logros personales. Que nunca se te olvide que el crecimiento lo da Dios. Nunca se te olvide que si hay comida en tu nevera es porque Dios la puso ahí. No se te olvide que si tienes a tus hijos y familia alrededor es porque Dios así lo ha permitido en su infinito poder y misericordia. ¿Estamos claros con eso? Por eso, mi querido hermano, Pablo va creciendo para llegar a la culminación del versículo 7 de decir que él es un siervo común y corriente y que Apolos también y que aquí el que importa es el Señor. Pablo no se apropia de lo que ha hecho, incluso pudiéndolo hacer. Él pudo haber dicho, yo fui el que plantó y atribuirse principios y cosas para su vida, pero no lo hace así. Pilas con usted y yo atribuirnos cosas que no tenemos que atribuirnos. Cuando habla de plantar, cuando habla de regar y cuando habla de crecimiento, de resultado, Pablo sabe que todo lo que ha sucedido allí ha sido por pura voluntad del Señor. Y usted y yo tenemos que pensar de la misma forma. Por eso, mi hermano, los hombres solo somos ¿qué? Medios que Dios usa para en últimas hacer sus obras poderosas y maravillosas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso, mi hermano, haga las obras de Dios, crea en lo que Dios quiere hacer para usted, pero siempre, nunca se le olvide que el Señor es el que tiene toda la gloria y la honra de todas las cosas. San Ignacio de Loyola dijo un día así: haz las cosas como si todo dependiera de ti, pero confía en Dios sabiendo que el resultado depende de Él. Amén. Encuentro estas dos cualidades en este pasaje, pero también hay una tercera en la que quiero centrarme. Dice el versículo 8: el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos son ¿qué? Trabajadores. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Versículo 8: el que planta y el que riega trabajan en conjunto en el mismo propósito, y los dos van a ser recompensados por su arduo trabajo. La tercera cualidad que descubro en estos pasajes de un espiritual es que tiene una labor clara. Una labor, trabajar. Y te voy a decir una cosa en este punto. Pablo tiene clara su labor, plantar. Apolos tiene clara su labor, regar, cuidar, pastorear. Dios tiene su labor clara, traer el crecimiento. Y yo te voy a decir una cosa, mi hermano: supera la carnalidad porque hay una labor espiritual esperando por ti. Dios te quiere usar. Dios quiere usarte en labores espirituales. Pero la pregunta es, ¿cómo poner en asuntos espirituales a un inmaduro?
cómo poner al servicio de Dios a un inmaduro? ¿Cómo poner al servicio de Dios a un peleonero? A un contendor. ¿Cómo poner al servicio de Dios a uno que se sale de las casillas siempre y no tiene paciencia? ¿Cómo poner al uso completo de Dios a alguien que lamentablemente no ha querido superar sus errores? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que definitivamente hay una labor esperando por ti. Por eso Dios nos invita a que seamos espirituales. ¿Aló? Y no tengas una mala imagen de lo que es espiritual, ser santurrón. No, es una persona con debilidades, es una persona con defectos, pero que gana el espíritu en él. Es una persona que se arrepiente de sus pecados. Es una persona que no cae tan fácil en la tentación a pesar de que tenga luchas, porque ha permitido que la presencia de Dios se fortalezca. ¿Acaso la Biblia no nos dice eso? ¿Que Dios se fortalece en nuestras debilidades? Y no nos podemos siempre quedar predicando ese evangelio de pronto muy moralista. Dios te entiende, tranquilo, cuando quieras cambiar. No, definitivamente tenemos que ser retados a ser diferentes. Y a la mayoría de personas que no las tiene sirviéndole a Dios, tiene que ver algo, un defecto en su carácter. Tiene que ver algo con que le está impidiendo realmente poder servirle a Dios como lo desearía hacer. Y si tú deseas servirle a Dios, te quiero decir que definitivamente hay una labor espiritual esperando por ti. Hermano, supera de una vez y por todas la carnalidad. Llegó el tiempo de hacerlo. No es justo que el Señor te quiera tratar ya como a un servidor, pero te tenga que seguir tratando como a una persona que apenas si lo está conociendo, como a un bebé espiritual. No es justo. Y la labor de muchos en Dios aún está a la espera de ser iniciada. Por eso no creas que ser seguidor de Cristo es solo centrarte en superar tus dificultades y problemas toda la vida. Eso es parte de ser cristiano. Pero también toda persona que ha llegado a los pies de Cristo tiene un llamado a la labor divina. No sé si está de acuerdo o está en contra. Voy a hacerle la pregunta del mensaje. ¿Cómo lo trato? Quiero decirle que Dios nos ha llamado a esto y no es tiempo de postergar ni de posponer más el llamado a la labor. Como espirituales, Dios quiere tratarnos y ya que estén manos en esa labor. Ahora, quiero decirte, algunos son llamados definitivamente a servir en el templo, pero también hay otros que son llamados a servir afuera del templo. Porque los servicios a Dios no los podemos encapsular en un lado. Y te voy a pedir un favor. Por favor, no hables mal de ningún servicio. Ay, sí, esos que solo se la pasan en la iglesia, lambiendo paredes, y entonces se la pasan allá, solo metidos. Entonces eso no es servirle a Dios. Afuera hay almas, afuera hay personas. Y critican los que están aquí sirviendo de alguna manera en la iglesia. Mi hermano, si tú no eres llamado a servir en el templo, no critiques a los que sí fueron llamados a servir en el templo. Los dos son necesarios. Sírvele entonces a Dios afuera. Haz la obra de Dios como se te dé la gana. Digo, como quieras hacerla. Lo importante es que le sirvas, pero no sirvas de criticón. A mí Dios no me llamó como pastor a estar revisando los pastores que tienen mega iglesias para ver en qué se equivocan y decirle a usted aquí, hermano, no escucha a fulanito porque ese no es de Dios. ¿Sabe qué saldría de mí si hablara así? Envidia porque no tengo la mega iglesia que él tiene. Inmadurez, no soy espiritual. Dios a mí no me llamó a criticar. ¿Qué es que tal iglesia es mala? Hermano, déjela. Le responderán a Dios. Alguna labor sobrenatural y mística están cumpliendo y están orbitando. Por eso viven y por eso están ahí todavía. Alguna función están cumpliendo en esta tierra. Usted dedíquese a hacer lo que tiene que hacer para el Señor. Si Dios te llamó a servir en el templo, fabuloso, gloria a Dios, bienvenido eres. En algún lado te pondremos. Pero si tú no compartes el servicio en el templo, no te sientes, sírvele entonces a Dios afuera. Haz la obra de Dios también y no critiques a los que sirven en el templo. Y si tú sirves en el templo, no critiques a los que sirven afuera, porque todos son necesarios. ¿Aló? Ahora, nosotros le servimos a Dios por lo menos en 3 direcciones. Le servimos al Señor, le servimos a los creyentes y a los no creyentes. Y por lo menos servimos en 3 áreas. En las áreas físicas, en las áreas emocionales y en las áreas espirituales.
A algunos les gusta repartir mercados, física. A algunos les gusta vestir al que no tiene ropa, y la Biblia lo dice. Gloria a Dios. A algunos les gusta darle una ofrenda al que no la tiene. Bendito sea Dios. A otros les gusta ayudar al que está mal emocionalmente, escucharlo, hacer una oración por él. A otros les gusta ir a ganar un alma para Cristo. No critiques ningún tipo de servicio. Todos tenemos una labor. Unos trabajan con niños, otros con prejuveniles, otros con los jóvenes, otros con allí, otros con allá. Hermano, lo importante es que tengas tu labor clara y definida. Entonces serás espiritual. Quiero decirte que Dios no quiere que tú pospongas más esto. Es más, Dios quiere hacerte participante de sus promesas. Porque Dios es un Dios que tiene proyectos. Dice, tengo un proyecto. Quiero llevar salvación a vos a Santa Fe. Vamos a valernos de este para que sea pastor, de estos para que sirvan aquí, vamos a abrir el local aquí, vamos a usar a la señora, la dueña de la casa. Dios es un Dios de proyectos y necesita personas, involucrarlas en esos proyectos. Amén. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para asumir la labor que Dios tiene para ti? Pero quiero decirle algo para finalizar. Versículo 9. Hay una labor que es para todos, no importando los dones, no importando el llamado, no importando lo que sea, así sean querubines. Dice el texto, pues ambos, Pablo y Apolos, somos trabajadores de Dios y ustedes, iglesia de Corintios, son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Cómo así el campo? El lugar donde Dios está trabajando. Se lo voy a decir en un sinónimo para que me entienda. Yo, aunque sea pastor, huelo a oveja. Sigo siendo campo de cultivo. Sigo necesitando sentarme como cualquier creyente a escuchar la palabra. Todos tenemos una labor en este lugar y es la labor de ser receptores de la palabra y de la formación. Usted no se le puede olvidar, mi querido hermano precioso, no se le puede olvidar que por mucho conocimiento que usted tenga y años en esto, usted sigue siendo una simple oveja que necesita de un buen pastor. Que lo guíe, que le hable. Usted sigue siendo un cultivo que necesita seguir que lo poden, que le quiten la maleza. Necesita seguir siendo un edificio, que lo construyan de una forma especial. Todos aquí tenemos la labor de seguir siendo ovejas, de seguir siendo campos, de seguir siendo receptores, de seguir siendo personas que reciben de la formación. Es más, yo me atrevo a decirte esto. Por evadirle a Dios la formación es que muchos todavía seguimos siendo carnales y no espirituales. Dios hace rato que quiere quitar ese defecto de ti y está listo con el cincel y el martillo y te quiere dar un martillazo para quitarte ese pedazo de piedra defectuosa que tienes ahí que se llama mal genio. Así quiere Dios listo a darte y usted. Y por eso, porque no has dejado que Dios te quite eso, porque no has permitido que Dios obre en ti, entonces todavía Dios te tiene que seguir tratando como carnal. Quisiera Dios tratarte como espiritual. Quisiera Dios no estar dándote. Dios no quiere ser una mamá cantaletosa que a toda hora le está diciendo que mire, que arregles el pantalón. ¿Sí? ¿Usted fue de esas? ¿Sí? Mi mamá, ¿no? Mire, mire que embetune esos zapatos todos los días. Cuando iba al colegio, hermano, ¿pero por qué? Llegaba yo. Embetune esos zapatos, écheles. Toda la misma cantaleta, siempre. ¿Pero por qué? ¿La del problema era mi mamá? No, era yo. Entonces el día que lo tomé como hábito, nunca más escuché a mi madre ser cantaletosa por eso. Dios no te quiere no te quiere seguir dando la misma palabra de siempre. Dios tiene más palabras que darte. ¡Aló! Pero para eso necesitas ser más espiritual. ¿Me estás escuchando? Por esas razones que muchos sienten que no avanzan. Y voy diciéndole para finalizar que necesitas producir el buen fruto que da el campo de cultivo que está en las manos del labrador que es Dios.
El fruto es un fruto bueno y Dios quiere que usted y yo demos fruto bueno. Por eso nunca se nos olvide la labor de ser ovejas, de ser campos donde Dios trabaja. Amén. Muy bien. Para terminar, quiero decirle esto. ¿Cómo nos podrá tratar Dios hoy? ¿Como a espirituales o como a carnales? Esa es una pregunta que cada uno sabe, ¿cierto? Allá en su corazón. Vuelvo y te respondo, te pregunto, perdón. ¿Cómo te puede tratar Dios? ¿Como una persona espiritual o tiene que seguir tratándote como el mismo inmaduro de siempre? Creciste y lo único de viejo que tienes son las canas, la estatura, o los años, o la cédula. Vieja la cédula, dicen algunos, porque realmente sigue siendo el mismo niño inmaduro. Sigue siendo la misma persona de hace siglos que no ha querido cambiar. Entonces Dios, por eso, no ha podido avanzar. Se ha abstenido de hacerlo. Este mensaje es para que entiendas que ser espiritual es más que ayunar, es más que orar, es más que leer la Biblia, es más que venir a culto. Ser espiritual es tener una madurez clara, es tener una identidad clara, pero también una labor clara. Y solo necesitamos una cosa, necesitamos disposición. Mi hermano, no te resistas a los cambios que Dios quiere hacer contigo para llevarte a ser espiritual. Es más, te voy a decir una cosa. Este mensaje, aunque no es para susceptibles, no es para ofenderte. No es para que lo tomes a personal. Algunos saldrán y dirán, y el pastor sí que me echó vainas. No, hermano, no se comporte como un carnal, sea espiritual. Ay, es que el pastor sabe que estoy en estas cosas, entonces me echó vainas del púlpito. Cabezón, compórtese como un espiritual. Este mensaje no es para ofenderte. Este mensaje es para ayudarte. ¿Y sabes por qué te digo que para ayudarte? Porque hay una buena noticia. Si tú quieres ser espiritual y si tú quieres mejorar tu carnalidad, hay uno que dijo así: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dijo, llevad mi yugo y aprendan de mí, que soy espiritual, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso. ¿Sabe? Usted y yo tenemos la ayuda adicional. Y te voy a decir una cosa, no te enorgullezcas de tus defectos, porque hay gente muy bien posicionada en ser una persona altiva, en ser una persona amargada, en ser una persona contendora, en ser una persona que quiere llevar la contraria. Mi hermano, no seas así. Te doy un consejo de gratis, no me lo está pidiendo, pero se lo voy a dar. Asista a una iglesia donde usted tenga el mismo latir del corazón del pastor y de la iglesia, o si no, en cada culto usted no le va a parecer nada. Usted va a luchar, usted se va a sentir mal, usted no va a sentir que Dios está trabajando con usted. Hágase ese favor, hágase el favor de ser una persona espiritual y no carnal. Amén. Y si de casualidad de pronto encuentras la iglesia ideal, no vayas a ir, porque tú te la tiras. No vayas, porque tú la vas a dañar. Lo que quiero decirte con esto es que hagamos lo que la Biblia nos dijo: soportaos unos a otros. Amémonos, seamos espirituales, no seamos carnales. No nos dejemos afectar por un saludo, por un no saludo. No te dejes afectar porque te incluyeron o te sacaron. No te dejes afectar por eso. Que eso no defina tu relación con Dios. Sea alguien espiritual, sea alguien maduro, sea alguien con una identidad clara, sea alguien con una labor clara. Pregunto yo en esta hora, en este lugar: ¿será que si estás viviendo una injusticia, tú estás viviendo una injusticia, será que teniendo un Dios tan grande, Dios no te va a defender? Él te va a defender.
Tú no tienes por qué ponerte a pelear. Mi hermano, quiero pedirle que sea espiritual, que sea maduro, que seamos maduros, que seamos o tengamos una identidad clara, que por favor tengamos una labor clara en Dios y para Dios. Gocémonos esto. Recuerda que hay alguien que te ayuda, se llama Jesucristo y te dice: ven a mí, eres muy carnal, ven a mí, yo te haré descansar. Quiero que seas espiritual. Padre, te damos gracias. Padre, te bendecimos. Padre, te adoramos y deseamos de ti. No deje de orar. No deje de orar. Ore. Pídale a Dios por esto. Pídale a Dios que lo ayude. Pídale a Dios. Acérquese con Él, acérquese a Él en esta hora, como se acercó aquel publicano al templo a orar junto con el fariseo. ¿Recuerda la historia? El fariseo oraba con desdén. Gracias, Señor, porque no soy como este publicano. El publicano ni siquiera levantó su rostro y dijo: Señor, no sé ni qué decirte, sabes que soy tan pecador. Acércate con disposición hoy a Dios y dile: Señor, sabes que hay mucha carnalidad en mí, ayúdame, quiero ser más espiritual. Oye, mi querido hermano, que te preocupe el trato de Dios, no te confundas. Una cosa es que Dios sea muy misericordioso, rico en misericordia, que se la pase demostrándonos que nos ama. Claro, Él lo hace, pero la pregunta es: ¿la forma en que te trata es la que quisiera estar dándote hoy? ¿El trato? ¿Será que eres muy carnal? ¿Quisiera estar tratando a alguien más espiritual? De pronto Dios quiere tratar a alguien más maduro, con más identidad, a alguien con una labor clara en Él. Por eso te quiero pedir que ores por esto. Si tú te sientes identificado, si crees que esta palabra es para ti, dile: Señor, ayúdame, yo deseo ser más espiritual. Perdóname, porque a veces he parecido una persona infantil, adulta pero infantil, con sus reacciones, con su forma de hacer, con esos defectos. Dígale: Señor, cámbiame. Aquí está este campo de cultivo, aquí está este edificio, aquí está esta oveja que necesita del buen pastor. Ore, mi hermano, por favor. Pídale al Señor que lo transforme. Pídale a Dios que lo cambie. Pídale a Dios que lo ayude. Buen Dios, te damos gracias. Buen Dios, te pedimos que nos ayudes. Buen Dios, te pedimos que nos renueves. Padre, y en esta mañana queremos celebrar la cena porque sabemos de que tú eres el único Dios verdadero que nos ayuda. Quiero pedirle que esté de pie si lo puede hacer y que en este momento se prepare conmigo para ministrar la cena del Señor, porque en esta mañana queremos ministrar la preciosa cena sabiendo de que el Señor, sabiendo de que Jesús ha muerto por nosotros en la cruz. Y si Jesús murió en la cruz es porque quiere que seamos más espirituales. Señor, en esta hora yo te quiero pedir de que tú obres en este lugar, de que quites de nosotros, Señor, el pecado y la maldad. Señor, y estos elementos de la cena los ponemos delante de tu presencia porque sabemos, Padre bueno, que tú has muerto, pero también has resucitado. Y que estos elementos representan ese acto maravilloso de la cruz. Es un acto ceremonial donde venimos a ti con cuidado, con respeto, con reverencia, Señor, para reconocer que tú vives y que tú resucitaste. Señor, estos elementos son puestos delante de ti
Y te quiero pedir que a la hora de tomarlos, que a la hora de recibirlos, Señor, todos en este lugar seamos más espirituales. Luchamos, Dios, tenemos luchas. Ayúdanos, Padre bueno. Ilumínanos y llévanos a recibir más de ti. Gracias, Señor, porque eres especial y maravilloso. Todas las personas que un día se bautizaron por la iglesia cristiana, que bajaron a las aguas reconociendo a Jesucristo como su Salvador, quiero invitarles a que hoy puedan recibir la cena. A nuestros amigos que aún no han sido bautizados, les retamos para que pronto lo puedan hacer y pronto puedan participar. Señor, gracias porque tú eres fiel. Quiero pedirle que esté en oración. Quiero pedirle que ore ahí donde está. Y en este momento nuestras hermanas repartirán la cena. Y oramos, Padre, gracias. Queremos ser más espirituales. Quita de nosotros tantas cosas, Señor, que nos están afligiendo, que nos han llevado a quedarnos atrás, Señor, de lo que realmente deberíamos hacer y realizar. Ayúdanos, Padre bueno, ora a tu Señor y dile: mi amado, deseo de ti. Deseo que tú me transformes, me limpies, me bendigas. Hagas de mí cosas nuevas y diferentes. Deja que el Señor hoy te quebrante y te confronte con esta palabra, pero también con esta ceremonia especial de la cena. Dile: Dios, yo necesito de ti. Dile: Señor, yo necesito ser transformado y cambiado. Yo necesito de tu respuesta en mi vida. Yo necesito de que tú me transformes. Padre, te pido que tú hagas de mí una nueva persona. Señor, que toda tu palabra, Padre Celestial, nos vivifique y nos aliente. Que toda tu palabra, Señor amado, nos transforme y nos lleve a ser conforme a tu voluntad. Y mientras oras, no olvides lo que Jesucristo hizo en la cruz. No olvides que Él murió, pero que también resucitó. No olvides que Él te ama con un amor eterno y que hoy, abriendo la puerta, dándonos la solución, nos dice: vengan a mí, yo los haré descansar. Yo los ayudaré, yo los cambiaré. Recuerda que es Él. Recuerda que no es en tus fuerzas. No midas cambiar por tus fuerzas. Solo ora a Él y dile: Señor, en tus manos estoy. Te imploro que tú me ayudes y me bendigas. Te pido que tú me transformes. Gracias. Ora a Él, ora a Él, ora a Él. Y dile: te alabo. La palabra dice también en Corintios, paradójicamente, Pablo hablando: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dice la palabra, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebieres este pan, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mi amado Señor, celebramos la cena de una manera especial y sobrenatural porque, Padre, necesitamos de ti. Señor, el pan representa tu cuerpo y la copa representa tu sangre, que nos lava y que nos limpia. Dile: tú me has lavado y me has limpiado. Tú me has hecho una nueva criatura. Yo te bendigo, mi amado Señor. Yo te exalto. Ponte a cuentas con Dios hoy. Ponte a cuentas con Él. Y dile: Señor, yo te bendigo. Dependo de ti. Habiendo orado de esta manera,
y queriendo ser más espiritual, por favor coma del pan. Pero también la copa representa su sangre preciosa derramada en la cruz. Señor, gracias porque tú nos cubres con tu sangre y nos lavaste. Te alabamos. Quiero pedirle que tome de la copa, por favor. Y dele gracias a Dios. No pierda su comunión con Él. Dele gracias. Dígale gracias. Gracias. Gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por salvarme. Gracias, Señor.